Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Sean bienvenidos al devocional de hoy. La palabra la podemos encontrar en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Y aunque el versículo es el 20, yo voy a leer desde un poco antes, desde el 15, donde Jesús comisiona a sus apóstoles. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Mis hermanos, es hermosa esta comisión que el Señor nos dejó. Hoy quiero hacer énfasis en el hecho de que, además de que fue una comisión que el Señor nos dio de ir y predicar las buenas noticias, predicar el evangelio de la paz a toda criatura, además de que nos dio instrucciones de que todo aquel que creyere, ¿verdad?, y fuera bautizado también sería salvo. El hecho de que no se bautice no significa que no sea salvo. Lo importante es creer. Y en cuanto al hecho de bautizarse, implica otras cosas, pero como por ejemplo la obediencia, porque el Señor también lo hizo, ¿ok? Pero las señales, y eso es lo que hoy quiero hablar, sobre las señales que seguirán a los que creen, ¿ok? Y dice que haremos todas estas proezas, todas estas cosas por medio de Él, del Espíritu de Jesús en nosotros. Cuando el Señor sube, dice que ellos salieron, continúa aquí, dice que ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. En otra versión dice colaborándoles el Señor. En otra, siempre hay un verbo que habla acerca de que es Él el que hace la obra, pero necesita que alguien, tú y yo en este caso, ¿verdad?, salgamos a darle las buenas nuevas de salvación a toda criatura. No dice algunas, no dice a las que tú conozcas, no dice a las que te caigan bien, sino dice a toda criatura. Es necesario, mis hermanos, que nosotros seamos obedientes y hagamos este mandato, este mandamiento que nos dejó el Señor de predicar las buenas nuevas. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes y obedientes, ¿sí? Y tenemos que ir y compartir las obras del Señor. Pero si tú no conoces mucho de las obras del Señor, si todavía no te ha dado tiempo leerte los 4 evangelios, no importa. Cuenta lo que el Señor hizo por ti. Porque si ya tú estás en Cristo, el Señor ha hecho algo por ti. Tú tienes que tener un testimonio de cómo tú llegaste al Señor, de cómo lo conociste, de cómo eres antes y cómo eres ahora. No tengas pena, no tengas temor, porque quien respalda todo lo que tú digas, siempre y cuando sea la palabra del Señor, ¿verdad?, Él la respaldará. Es Jesús el que respalda la palabra. Lo que tú digas en su nombre, de acuerdo a su palabra, Él lo cumplirá. Y aquí me quiero enfocar en cuanto a lo que es las señales que que seguían la palabra de Dios, no las pistoladas que hablemos, sino la palabra del Señor. Eso es lo que Jesús respalda. Y es lindo porque Él dice ayudándoles el Señor, colaborándoles el Señor, confirmando la palabra.
y las señales milagrosas lo seguían. Mis hermanos, dejemos el temor a hablar, dejemos el miedo a compartir. No permitamos más que el enemigo nos silencie. El mundo se está viniendo abajo. El tiempo del regreso, de la venida del Señor Jesucristo a esta tierra está pronto, está próximo y no podemos seguir callados. Es necesario que compartamos las buenas nuevas de salvación. El Señor quiere que todos sean salvos, pero no todos serán. Pero depende de ti y de mí que cumplamos esta misión. Así que yo te pido hoy que recapitules, que pienses, que sabes en esta palabra y que te preguntes, ¿yo estoy compartiendo esas buenas nuevas de salvación con toda criatura o soy muy selectivo? Estoy teniendo miedo de ir y hablar porque creo que no se va a cumplir. Si le digo a una persona, oro a una persona para que sea sana y no se va a sanar porque tengo miedo, porque creo que no va a pasar nada, pues no podemos seguir así. Mis hermanos, es el Señor, la obra es del Señor. Es Él el que va a sanar, es Él el que va a libertar, es Él el que va a hacer el milagro, pero necesita que tú abras tu boca y que tú hables la palabra, hables tu testimonio para que otro, aunque sea, crea que si el Señor pudo contigo, pues también podrá con la situación de Él. Es necesario, mis hermanos, que echemos para adelante, que anunciemos por todas partes que Jesús es bueno, que Jesús es nuestro libertador, es nuestro salvador, que es el que vino a deshacer las obras del enemigo. Él es el que va a hacer todo. No tengamos miedo de hablar. Habla lo bueno que el Señor ha sido en tu vida. Habla lo que el Señor ha hablado a tu corazón a través de la palabra de Dios. Y cuéntalo. Ora por las personas. Conversa con las personas acerca de Jesús y verás que Él te respalda. Y verás que los milagros sucederán. Pero no eres tú el que está haciendo la obra, así que deja el temor. Ya no más, es Él el que hará. Solamente tú hablarás y Él respaldará. Él irá contigo, no estamos solos, mis hermanos. Antes, cuando los discípulos estaban en la tierra, junto con Jesús, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él era el que hacía los milagros. Pero cuando Él subió, Él estuvo con su Santo Espíritu, con cada uno de sus discípulos, con cada una de las personas. No nada más fueron 11 los que quedaron, fueron muchos. Ellos se multiplicaron hasta el día de hoy que estamos tú y yo aquí. Y si todavía no conoces al Señor, pues bienvenido. Solamente tienes que abrir tu corazón y decirle, ven Jesús, ven y vive aquí conmigo. Dame una nueva oportunidad. Entra en mí, enséñame, ámame, perdóname. Porque todos hemos sido pecadores. Perdóname, Señor, por mi mal obrar, por mi mal ser, por no conocerte. Enséñame a ser un multiplicador tuyo. Primero te sanará tus heridas, primero te salvará, te sanará, te libertará y luego empezará a usarte para que tú a través de tu testimonio puedas compartir con otros la salvación y el cambio que Dios hará en tu vida. Mis hermanos, solamente cree que Él puede, cree que Él quiere, porque Jesús te ama. Jesús murió en esa cruz para darte no solamente vida eterna, la salvación, que es lo primordial, es lo principal, porque el Padre mandó a Jesús, a su único Hijo, fue a salvar a este mundo. Pero también, mientras estés vivo, Él vino a darte poder, autoridad, para que tú gobiernes sobre lo que antes a ti te dañaba tu vida. Entonces, bienvenido. Si has orado, entonces bienvenido a la familia de Dios. Amén. Bueno,
Oramos, mis hermanos. Señor, te damos gracias por este hermoso día. Gracias por esta hermosa comisión que nos has dejado de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, Señor, a todas las criaturas. Gracias, Señor, porque no vamos solos. Gracias, Señor, porque tú eres el que haces la obra. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas cuando salimos. Vamos en tu nombre, lo que hablamos según tu palabra. Señor, tú lo respaldas. Tú eres el que haces el milagro. Tú eres el que haces esas obras, Señor, en las personas para que ellos puedan creer cuando nosotros hablamos. Tú ejecutas, Señor. Gracias, gracias, Padre, porque hoy es un día hermoso que tú has hecho. Hoy es un día de salvación. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios es bueno y Dios nos ama a todos y Dios desea que todos seamos sus discípulos, que todos podamos compartir las buenas nuevas de salvación. Así que aunque tengas poco tiempo, aunque acabes de recibir al Señor, aunque tengas muchos años, actívate a creer en el amor que Dios tiene por ti, por mí, y salgamos, vamos a hablar en plural, salgamos a compartir las buenas nuevas de el Señor. Que hoy, que aún es temprano, puedas compartir con alguien estas buenas noticias y puedas ganarte un alma para Cristo. Amén. Un abrazo. Y será hasta la próxima. Dios te bendiga.